Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha y este es el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido a este día de martes de sanación. Bueno, yo quería no hacer los videos tan largos toda la semana, o sea, todos los días estoy subiendo un video con diferentes temáticas y yo estaba como que nada más colocada la cámara hacia la mesa, hacia las cartas y ya pues. Pero el día de hoy sí necesito que me vean la cara. Oh, qué linda yo. Y ya por la siguiente razón. Yo grabo siempre un día antes las lecturas para que puedan tenerla a partir de las 12 de la noche del día en que las publico, pues. Entonces yo grabo normalmente un día antes. Lo de los lunes, que son signos zodiacales, grabo fin de semana, ¿ok? Ahí me divido porque es mucho más larga, son 12 lecturas que tengo que hacer. La cuestión es que hoy, cuando yo estoy grabando este episodio, esta nueva lectura de Martes de Sanación, que sale mañana, o sea, hoy es lunes 22 de enero, mi hermano está cumpliendo justamente 8 años de su partida física, ¿ok? Un momentico. Ya tomé agua. El hecho de que uno esté incursionando en este mundo espiritual, y esto lo digo a forma de reflexión, ¿ok? Porque muchos que comienzan este mundo, y lo digo por experiencia, se exigen mucho más de lo que deberían. Porque la mente sabe, comprende muchas situaciones que el corazón todavía no. Entonces, a todas estas, ¿qué es lo que quiero decir? Yo soy una persona que todos los días trata de ser mejor persona, de crecer en el ámbito espiritual también y de entender, comprender, de recordar, sobre todo de recordar. Y todas las cosas que yo decía antes de que mi hermano físicamente ya no estuviera con nosotros, yo decía, y eso yo lo he hablado con otras personas, pero esto lo estoy, o sea, con otras personas no, en otros videos, pero esto lo estoy diciendo por si acaso eres nuevo. La parte de que él está mejor, que ya cumplió su misión, que todas esas cosas que normalmente la gente dice a otra tratando de reconfortarla, no es que sea mentira, es verdad, ellos son libres, ellos ya no presentan dolor, ellos ya cumplieron su misión de vida y por eso ya retornaron, regresaron. Los que tenemos fe, tenemos la esperanza de creo que este video va a tener muchas pausas. Ajá, tenemos la esperanza de que nos vamos a reencontrar como alma. De hecho, todo tu círculo ha nacido y una y otra vez a tu alrededor. O sea, tu mamá pudo ser tu hijo, tu hermano, tu prima, tu papá, tu abuela, tu abuelo, el vecino de la casa, algo así. Entonces, siempre es un continuo ciclo o hasta que ya decidamos como alma no seguir reencarnando. Que yo espero que esta sea la última mía. Bueno, la cuestión es que yo decía eso, y si bien lo decía en buen término, de corazón, el que
no te pongas así, que él o ella está mejor, que ya no hay dolor. Por ejemplo, en el caso de mi hermano fue de forma inesperada, fue una persona que decidió que él ya no estuviera en este plano, o sea, delante de nosotros, ¿ok? Yo decía, es que su alma ya cumplió lo que tenía que venir a cumplir y bla, 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 bla. Eso yo lo sé, o sea, eso yo lo sé. Inteligentemente, yo lo sé. Pero la parte de emocional, la parte humana mía, lo extraña muchísimo. Y esto yo, o sea, todo este cuento es como para que si eres una persona que está comenzando en el mundo espiritual y comienzas a escuchar estas cosas de que ellos están mejor que uno, que estoy hablando en la parte de trascender un ser querido para ti. Es verdad, pero no te niegues a sentir tus emociones. No minimices tus emociones por el que tú sabes de que él o ella van a estar mejor donde estén. Todos tenemos que cumplir la etapa del duelo, todo. Y realmente yo estaba contenta porque ya yo tenía muchísimo tiempo sin llorar cuando hablaba de mi hermano. Caso que no es hoy. Hay muchos factores que pueden intervenir en nosotros, ¿ok? Por ejemplo, yo soy una persona altamente sensible a todo, pues a todo. Y eso me cuesta. Fui diagnosticada hace muchísimos años, como cuando yo tenía 22, no, 20 años. Yo tengo 47, aunque no lo crean. Fui diagnosticada con depresión clínica y tuve 6 meses de tratamiento y me di cuenta que yo no quería depender de unas pastillas para mejorar. Además, no mejoraba, solo me adormecían las emociones, entonces decidí no tomar más un tratamiento que es de por vida. Entonces, hay días buenos, no tan buenos. Quien ha sufrido de depresión saben que es una lucha como constante. Me disculpan el ruido que ya comenzaron con la construcción. Pero es mi decisión y bueno, y aquí estoy. Entonces son factores que suman el hecho de que todavía me cueste a veces hablar de mi hermano y no colocarme así como lo pongo. Yo admiro muchísimo a mi mamá, enormemente, porque es una mujer de mucha fe y bien, pues. Sé que tiene su pesar adentro pero uf, qué fuerte. Yo sí soy lloroncísima. Yo pasó una mariposa y yo lloro. Pero porque sé que no me hace bien el trancarme, el no transitar o no dejar que esas emociones pasen a través de mí. Y justamente voy a grabar martes de sanación. Entonces yo dije, wow, que ojo, yo he hecho de todo, ¿oyeron? Yo siempre trato de hacer este trabajo de sombra y de ir sanando, comprendiendo. No se imaginan lo que yo he llorado. O sea, que no me he limitado en eso. No me da pena llorar delante de ustedes. ¿Cuántos me pueden ver? Eso no importa. Lo que me importa es que sientas y sepas que no estás solo.
que si tú estás en un momento así, en que estás tratando de incursionar en el mundo espiritual, y ves esos gurús que dicen que no hay que estar triste, que no sé qué cosa, pasen. Ustedes si sienten, si necesitan sentir tristeza porque son etapas de duelo, vívanla, siéntanla. Siempre con la esperanza de que, recordando de que sí hay algo mejor, ¿ok? Tampoco quiero que se hundan en la depresión. Solo quiero que no se resistan a la emoción que están sintiendo en ese momento, porque lo que se resiste persiste. Y es peor, sobre todo para las personas que tienen alguna condición física, química, que por ejemplo es mi caso, que es algo de herencia. Tengo la serotonina, no se adhieren, porque, o sea, el receptor de mis... No me quiero poner muy científica, pero donde reciben la serotonina, yo no tengo muchas, entonces yo debería de estar tomando para producir mayor serotonina, o es que no, mentira, la serotonina no la produzco tanto, es algo así. Bueno, la cuestión es que siento un vacío y no es entre tú y yo. Es una canción de Karina, una cantante venezolana. Bueno, X. Entonces, ¿cuál es la idea de este video que ya está súper largo? Yo trataré de ver qué es lo que sale en la lectura, de cómo enfocar la energía. Voy a utilizar un mazo que compré justamente para trabajar este duelo que tengo con mi hermano. Yo tampoco tengo papá, o sea, mi papá también falleció 2 años antes que mi hermano. He tenido muertes de gente muy cercana a mí, muy amada, por ejemplo mi tía, que era como mi segunda mamá, mis abuelos, pero la muerte de mi hermano fue algo así como que me marcó muy, muy, muy fuerte. Éramos muy unidos. Entonces yo compré ese mazo justamente para eso y para personas, para lecturas de personas que como yo tuvieran un duelo por alguien muy querido. Entonces, nada. Si ustedes ven que yo pauso, ustedes, bueno, ya saben que estoy agarrando aire para decir las cosas. Y ustedes saben que mi inglés no es very well, entonces al traducirlo, yo soy de las personas que yo un día leí de por cómo es que, o sea, tiene un nombre, que yo leo el inglés, lo entiendo, pero al momento de poner una palabra en español, me enredo toda. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando saque el mensaje, ya será al final no sé si al final, al principio, no sé. Yo creo que al principio, no sé, voy a ver. Voy a leer textualmente con un traductor de Google, maravilloso, cuál es el mensaje de la carta, ¿ok? Sin colocarle yo emoción, porque yo ahorita no estoy como para estar canalizando. De repente para otras personas sí, pero como yo voy a agarrar esta lectura de sanación propia y que la estoy compartiendo con ustedes, entonces lo voy a hacer así. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los mazos que voy a utilizar. Ok. Estos son los ganadores. Tenemos The Wildlife Oracle. Ok. Este es de Alana Farshill. Yo tengo también otro de ella que es el de Quan Yin. Voy a estar utilizando este tarot que es Unfolding Path, que es así todo subliminal, es muy bonito, es así todo tiernito, y de hecho lo estoy tomando como el tarot para este tipo de lectura. Y Talking to Heaven, que es el mazo que yo les estaba diciendo, que tiene mensajes bonitos. Del resto no creo que vaya a utilizar más. Yo creo que con estos 3 ya es suficiente. Entonces voy a acomodar todo el escenario, voy a sacar las cartas y bueno, nos vemos ahorita. Besito. Ok, mis amores, bueno, ya saqué aquí los 3 mensajes. ¿Cómo pedí?
pedí que nos dieran un mensaje a todas las personas que están como en mi caso, que sabemos que las personas están bien, o sea, nuestros seres queridos están bien y todo, pero que necesitamos algo que nos digan, ¿sabes? Y este oráculo, que es el de Wildlife Oracle, ya la saqué también porque yo tardo mucho barajando. Muy bien. Y bueno, aquí vamos al tarot para ver qué más mensajes. Yo creo que con estos 4 ya están bien, pero vamos a seguir la dinámica. Bueno, aquí vamos con el primero. Cree en ti, tú puedes hacerlo, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí para que se pueda ver. Entonces el mensaje textual, no estoy canalizando, ¿oyeron? Dice: desde mi punto de vista celestial, ahora puedo ver y comprender todo mucho más claramente. Puedo ver que tú y yo nunca tuvimos nada que temer. Lo único que alguna vez interpuso en nuestro camino fue el miedo al futuro. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que tú y yo creamos nuestro propio futuro. Por eso te insisto en que sigas adelante, con todos tus sueños más sinceros. No dejes nada al azar. Cree en ti, porque te amo, pero también porque puedo ver que nada te detiene a menos de que tú creas que así es. Estaré contigo en cada paso del camino. Ok. Bueno, en mi caso muy particular, mi hermano era o es mi figura paterna de por sí y siempre estaba ahí como para, tú sabes, para aconsejarme, para cuidarme, sobre todo para cuidarme. Cuando uno es la oveja negra de la familia, por así decirlo, o sea, la que vinimos a romper las estructuras, a romper las cadenas, se nos tildan mucho de que los locos de la familia, lo que no vamos a servir para nada, que lo que estamos pendientes de otra cosa menos de crecer, de vaina, bla, bla, bla. Y eso de una u otra forma hace en nuestra psique, hace un huequito y a veces no nos sentimos capaces. Y yo creo que este mensaje es hermoso por eso. Ok, ahora vamos con el otro. Yo me siento saludable y feliz. Dice el mensaje de: ahora puedo hacer cosas increíbles que nunca soñé que fueran posibles y me siento como si las estuviera haciendo en un cuerpo físico. Exacto. Que soy mucho más liviano, más libre y más flexible. Así que puedo hacer acrobacia si quiero. Puedo volar, puedo saltar tan alto como una montaña y puedo moverme instantáneamente entre lugares. Es mágico aquí. Sin embargo, lo principal que quiero recalcar es que todos los dolores, sufrimientos desaparecieron con mi cuerpo físico. Ahora puedo respirar, ver y caminar como un joven sano. Todas las limitaciones del cuerpo físico han desaparecido y estoy disfrutando de mi cuerpo espiritual. También veo que podría haberme cuidado mucho mejor físicamente y disfrutar de una mejor salud. Espero que ustedes también se tomen esto en serio. Después de todo, solo tenemos un cuerpo físico en la vida y está hecho para durar toda la vida si lo cuidamos. Yo pedí en el momento en que, ya, o sea, la limpiadera, las lágrimas. Yo pedí en el momento de tomar las cartas que dieran un mensaje también, cualquier mensaje que quisieran dar a los demás, al colectivo. Entonces, esta carta me parece maravillosa y me pegó de manera bonita, pues porque mi hermano le gustaba ayudar muchísimo a las personas, muchísimo. Y yo siempre le decía a mi mamá, cuando pasó todo,
de que yo veía que lo que Juan hizo fue liberarse del cuerpo físico. Y otra persona le hizo el favor de abrirle la puerta, ¿sabes? Entonces, también me lo tomo porque sé que ahora, como decía en la carta, puede estar en otros lugares a la vez. Y yo sé que eso a mi hermano le hubiese encantado poderlo hacer ahora sí con vida, pues cuerpo físico, pero es imposible hasta que nos teletransportemos como en Star Wars. Ay, Dios mío. You are never alone, tú nunca estás solo. Estoy aquí contigo ahora, estoy parado justo a tu lado. El cielo no está en el cielo, es otra dimensión y nivel de frecuencia, paralelo al plano físico terrestre. Cada momento de cada día tú estás acompañado por poderosos y amorosos ángeles guardianes que te cuidan desde su dimensión e interactúan con tu experiencia física para ayudarles a traer el espíritu divino al plano terrestre. Sin el espíritu, el mundo físico se marchitaría, porque el espíritu es energía vital de todo y de todos. Los ángeles y guías, incluyéndome a mí, que te acompañan, son tu séquito celestial de amorosos partidarios. Tú, como todos, tienes acceso a la ayuda del cielo, reconociendo y sintonizándote con esta dimensión superior. Meditación, música, paseos por la naturaleza, creatividad y otras acciones suaves te ayudan a conectar con nosotros conscientemente. Estamos aquí, estamos contigo. Ay, qué bonito. Ay, yo le digo a veces cuando entro así como para hablar con él, hay mucha gente que dice, no le hables, que lo atas. Yo sé que mi hermano, no voy a decir que desde el minuto cero, pero sí se elevó rápidamente. Pero yo a veces le digo, cónchale, bachaco, lo que pasa es que te extraño mucho y, ok. Entonces como que sueño con él, que me abraza, me aprieta. Yo tengo una característica, no sé qué tan común es, de verdad no sé, pero yo percibo olores en el sueño, yo siento cuando me aprietan, cuando me abrazan, y es bonito tener esa conexión con él allí. Bueno, espero a quien esté viendo este video le esté ayudando tanto como a mí, ¿ok? Y este es el oráculo de la luz blanca y dice Epsilon, modulación de Epsilon. Perdón, ahora me pica el oído la garganta. Bueno, el Epsilon es como un estado donde la frecuencia de las ondas cerebrales baja muchísimo. Baja tanto que a veces ni siquiera midiéndolo con aparatos que son hechos para eso, lo logran captar. Dicen que esa es la frecuencia que consiguen los yogis. Ustedes saben lo que se meten en meditación forever. Ajá. Entonces, aquí esta carta, y me parece hermosa, bueno, es que de por sí es hermosa, pero el mensaje, estas cartas son espectaculares. Esta carta lo que dice es que concentres tu energía hacia adentro. Si te pones a ver, tienes como aquí, como un cristalito, ¿no? Que concentres toda tu energía hacia adentro, y confíes. Confíes en que todo el proceso por el cual estás pasando tiene un fin, que es el de tu crecimiento espiritual, el de tu despertar. Entonces, así como le decían aquí con la música y todo, aquí ellos recomiendan de que uno se ponga en estado de meditativo, tratar de que los estímulos externos no interfieran en esta parte de la sanación. Pero en sí lo que tratan es que nosotros estemos en el proceso de sanación, volquemos nuestra atención hacia adentro. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Qué es lo que no hemos sanado todavía? ¿Cómo podemos
hacer para sanarlo. Y como les dije al principio del video, tienen que vivir, sentir sus emociones, no se inhiban sus emociones, no minimicen sus emociones, ni permitan que nadie minimice sus emociones. ¿Ok? Yo, hasta el último suspiro de mi vida, yo sé que yo voy a extrañar a mi hermano. Espero no llorar, no llorar así, pero si me dan ganas de llorar, pues lloro, pues ni modo, yo soy humana, estoy aquí en el planeta Tierra y me voy a permitir sentirlo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir los maestros aquí a través del tarot. Ni idea cómo lo vaya a leer, ustedes saben que yo leo de manera intuitiva, así que ténganme paciencia. Vamos a pedir cinco carticas, por favor, para ver qué nos quieren decir los maestros a través de aquí. Ay, ustedes saben que yo conseguí esta imagen por Pinterest. Ay, a mí me encantó y yo agarré y traté de buscar con Google si era un mazo, porque no decía ni ace, o sea, no decía uno, ¿no? Decía, ay, Dios mío, y lo puse de fondo de pantalla de mi teléfono. Y cuando yo vi que, ay, déjame colocarlo para acá. Cuando yo vi que esa era de esta carta, porque cuando yo compré este tarot yo no había visto todas las cartas. Ay, cuando vi morí de amor. Ahí está. Ok. Y la del fondo de la baraja, muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí, mis queridos? Vamos a colocarlo aquí más arribita. ¿Qué nos quieren decir los guías y maestros con este hermoso tarot? Lo primero es, como yo les había dicho, las emociones hay que sentirlas completamente. No hay que quedarse con nada de eso. Están surgiendo emociones en ti que tienes que ver. De repente, viendo este video, te conectaste con algo que pensabas que habías superado y esto fue como que toqué la puerta y abrió y comenzó a surgir. No me echen la culpa. Es tu inconsciente o tu guía que están haciendo que veas este video para que te des cuenta realmente que hay sentimientos, emociones que todavía no has logrado trascender o que están ocultos y necesitan que lo miren. Esto es una oportunidad que nos están dando increíble para nosotros poder tomar una decisión, bien, de irnos hacia adentro. Mira, aquí nos volvió a salir el ermitaño. Esta carta aquí es muy ermitaño, es muy a lo ermitaño, ¿ok? Y entonces, ya iba a acomodarla, pero no, la voy a dejar así. Ustedes saben que esta es la, como que se ve picado, pero no importa. Virgo siendo Virgo. Entonces, tienes que tomar la decisión de comenzar a ir hacia adentro. De ir hacia adentro para que te vuelvas a conectar con esa alegría de la vida, con la alegría de vivir. Siento que muchos de ustedes se han quedado más en el dolor y no han tratado no es que no han tratado, sino que no han visto la manera de cómo salir y se han hundido un poco más, ¿ok? A mí me duele muchísimo que mi hermano físicamente no esté conmigo, pero yo trato de hacer chistes, de vivir la vida de manera bonita, feliz. Todos los días estoy haciendo algo para ir sanando todas las heridas que me hizo tanto su partida como las que reabrió con su partida que yo pensaba que yo había sanado. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo, entonces esto es como que te están llamando a que la única forma de que tú vuelvas a conectar con la vida, que vuelvas a sonreír así como está esta chica sonriendo, de que veas todo esto, son girasoles, por Dios,
Los girasoles son hermosos. En donde tú puedas ver la recompensa de todo lo que has hecho, tienes que ir hacia adentro, ¿ok? Tienes que ir hacia adentro y sale muy bien aspectado la parte de este crecimiento de dar el siguiente paso, de pasar la página, pero si haces el trabajo interno, ¿ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir los viajes maestros. Ay, se cayó. Mira, que me está llegando que voy a sacar 3 cartas de un oráculo de las Dríades. Vamos a ver. 2 carticas más. Aquí está. Y debajo. Ok. Mis queridos. Es normal que nosotros a veces nos sintamos de que no pudimos disfrutar o aprovechar al máximo los momentos junto a esa persona que ya no está a nuestro lado, ¿okay? Que eso no fue. Un momentico, voy a mover esto. Ok, entonces, pero aquí lo importante es que sepas que de una u otra forma ese ser que ya no está, de la forma en que se haya ido, está ahorita completo, está ahorita feliz, porque ya, o sea, como que se graduó. Yo sé que yo les dije al principio que cuando dice, ay no, que él ya está feliz, ajá, no, que esa persona te lo dice de buena forma, pero uno igualito lo siente. Yo no te estoy diciendo que no sientas que lo que yo te estoy diciendo sea verdad. De repente dirás, ah, esa no sabe lo que está hablando, pero bueno, yo nada más estoy diciendo lo que estoy viendo aquí, ¿ok? Si vas a tener unos pensamientos mucho más claros, porque vas a estar en el proceso de ir hacia adentro. O sea, es como que me están diciendo, como que en el momento en que tú comiences a conectarte más contigo mismo, que vayas más hacia adentro, ellos van a tener la capacidad de darte mensajes. Así como yo les dije a usted que cuando yo a veces siento que yo extraño mucho a mi hermano, yo sueño con él. O sea, sueño. Yo sé que no son sueños, pero bueno. Él tiene la posibilidad de conectarse mejor conmigo, pero porque yo he hecho un trabajo interno. Porque mientras que nosotros presentemos demasiado dolor, ellos no van a poder comunicarse, es como que interfieren. Mi mamá decía mucho, por ejemplo, yo veo que todo el mundo sueña con mi hijo y yo no sueño con él. Y desde que pasó lo que pasó con mi hermano, que ella recuerda, ha soñado como 2 o 3 veces nada más. ¿Ok? Entonces, un día alguien me dijo que lo que pasa es que interfiere el sentimiento, y de hecho ellos dirán, bueno, si me presento, cuando se despierten estarán mejor, estarán más alegres. O sea, es como que algo que interfiere ahí con las emociones. En cambio, si tú dejas esa pelea interna, por ejemplo, deja de estar pensando que si yo hubiese hecho esto, que si yo hubiese dicho esto, que si yo le hubiera dicho tal cosa. Señor, eso no lo vas a poder cambiar. Así que deja de estar luchando contra eso y mejor equilibra, así como está él, con tu conciencia y tu experiencia o tu conciencia y lo que estás sintiendo. Equilíbralo para que para que puedas progresar y llegar a tener esta recompensa aquí de volver a conectar con la vida, con la alegría, con la sabiduría, con recordar a esa persona sin ese dolor que muchas veces nos embarga, ¿sabes? Es como ese huequito en el corazón, así en el pecho, esa partecita del alma que se te fue. Bueno, podemos ser igualmente feliz. Tenemos derecho a volver a ser feliz, sea que haya sido tu pareja. Y, por ejemplo, mi cuñada
ella tiene todo el derecho del mundo de conectar nuevamente con otra persona y de verdad que quisiera mucho que eso pasara. Pero muchas veces las personas cuando su pareja fallece o algo, sienten como un deber todavía como que seguir ahí o no se permiten el volver a abrir su corazón por no sentir ese mismo dolor que sintieron por miedo a que vuelva a pasar algo similar. Pero no, o sea, tienen que abrirse de nuevo a la vida, de sonreír. Y esto lo vamos a hacer mediante de ese trabajo interno, ¿ok? Dense en cuenta que aquí es como un mago, que ni siquiera está agarrando las esferas o las monedas en este caso, sino que la está manejando con energía. Entonces eres capaz de hacerlo eso y mucho más. Y ya al final vas a quedar con esa alegría, con esa tranquilidad de poder vivir, sentir tus emociones sin que ellas te arrastren. No es lo mismo que tú estés en un río, el agua es emoción, que estés sumergido, que suba, que baje, que nade, a un río que te arrastre. Entonces, para que el río no te arrastre, tienes que vivir eso completamente. Entonces, ahora voy a sacar estas, que son las de las dríades, que no sé por qué cuando estaba barajando me dijeron sacar las de las dríades. Voy a ver si saco 1 a 3 cartas, no sé. Vamos a ver qué siento. Para terminar este martes de sanación, y de verdad muchísimas gracias por escucharme, porque la carga se hace menos pesada cuando es compartido, ¿ya? Así que bueno, aquí vamos. Dice el avellano, percepción. Tienes que comenzar a percibir la vida, las situaciones, las emociones desde un punto de vista sin intervenir la mente, ¿sabes? Sin darle mente. Solo siéntela, solo deja que llegue, ¿ok? Me están diciendo que sí, que saqué 2 carticas más. Vamos a, esta se me quedó aquí. Coherencia. Tú no puedes decir, no, yo estoy bien, solo por el simplemente hecho de que las demás personas no sepan de que a ti te duele todavía, o que volviste a decaer en la parte emocional, o que simplemente hoy extrañas más que nunca a esa persona. ¿Ok? Tienes que ser coherente con lo que estás sintiendo a lo que estás diciendo, porque es la única forma de poder expandirte muchísimo más. Bien, y vamos a sacar la última que me salió, no, es una sola. ¿Ellas quieren? Salió muchísimo. Para terminar esta lectura, esta. Y tiene que tener determinación, ¿ok? No determinación de olvidar a esa persona o de ay no, que tengo que superar esto, juro, sino una determinación desde el amor, desde la coherencia, desde una percepción diferente. Yo todos los días saco una carta diaria, y se lo juro que yo esta mañana me levanté y no me acordaba que era 22 de enero. Y la carta que me salió fue esta, sacrificio, que es el colgado. Y yo digo, wow, es que el colgado, o sea, no entendía. Kuan Yin, yo sé que es la diosa del amor, de la misericordia. Yo amo a Kuan Yin. Y después que yo recordé de que hoy era 22, o caí en cuenta que hoy era 22, claro, me están mandando a ver mi dolor o mi experiencia o transitar desde una manera, de una perspectiva diferente, aunque sienta que el tiempo se ha detenido, que de verdad lo siento así, pero esa percepción que tengo del tiempo es errónea, porque yo he crecido una barbaridad, maduré muchísimo, y las relaciones con mi mamá, con mis hijos, con mis amigos, con todo cambió, pero extremadamente. Eso fue un giro de 180 grados.
Esa ha sido la noche oscura del alma más fuerte que yo he tenido y espero que sea la única más fuerte. Y ahora entiendo por qué me salió esa carta justamente hoy. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, todas las lecturas son así de profundas, pero no tan emocionales. Así que te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Dime si has pasado por algo similar. Comparte tu dolor con alguien si lo estás sintiendo. No estás solo. La salud mental no es un juego. ¿Ok? Entonces, nada, no estás solo. Recuerda, nunca estás solo. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Así que recuerden que yo soy Carla Hack, me llamo Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Nos vemos, amor. Un besito. Bye bye. Va con amor. Espero que ayude.